Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Este retiro de octubre, que ya hacemos pasado el día 2 de octubre y el día 6, esas fiestas que hemos celebrado estos pasados días, que nos han servido a todos, espero, pues para unirnos más a toda la obra, al Padre, a nuestro Padre, a San José María. Pues este retiro, como te digo, está basado en esos temas que son nucleares, por otra parte, en la vida de una persona que tiene una entrega a Dios como nosotros, en la obra, y que nos recuerdan cosas, aspectos de nuestra vocación y de nuestra entrega, que son, yo diría, como fundamentales. Como pasa, por ejemplo, en el retiro de marzo también, ¿te acuerdas? Que son temas también los cuales San José nos lleva a una contemplación también de la fidelidad o del apostolado, etc. Pero ahora, pensando en el aniversario de la fundación de la obra, en la vocación que el Señor nos ha dado a ti y a mí y a tantas almas en el mundo y a tantos que se acercan también a la obra, a recibir el calor del apostolado, calor de la formación, de la vida de familia, etc. Esas cosas que de siempre, desde que conocemos la obra, nos han entusiasmado y nos han elevado el espíritu para poder ser muy fieles, ¿no? Pues esas cosas están muy centradas, como te digo, en el 2 de octubre. Porque, como decía don José Luis Illanes en uno de sus artículos hablando de este día, que te lo recomiendo, yo creo que es el que introduce el libro del itinerario jurídico, me parece recordar, y yo también se lo he oído en una tertulia, es de tal calibre esa fecha que hay que considerar algo tan sencillo, pero tan evidente, al mismo tiempo tan fundamental, de que un minuto antes del momento de la fundación no existía el Opus Dei, y un minuto después sí. Aunque fuera una luz simplemente en el corazón de nuestro Padre, pero estaba ya ahí todo lo que sería la obra, lo que ya era la obra. Todo eso, y te lo quiero leer, precisamente haciendo un recorrido o un recuerdo, ¿no? Más que de ese momento. Todo eso viene preparado durante años y años en el alma de San José María de muchas maneras. Tal es así que podríamos decir que todo está encaminado a ese momento en el que la vocación aparece con todas sus dimensiones. Estalla en el alma de nuestro Padre, de San José María, de tal manera que todo toma una luz diferente. De hecho, él dice la palabra vi. Y así lo describe preparándolo, después de muchos capítulos, en el tomo 1 del fundador del Opus Dei, Andrés Vázquez de Prada. Dice así, te leo.
A estas alturas, el Señor venía preparándole desde el día de su nacimiento para poner en sus manos un encargo divino capaz de remover el curso de la historia. Juzgó ya maduro a su elegido. Don José María no tenía más que 26 años y había caminado admirablemente al paso de Dios. Todo esto a mí me parece que podríamos pararnos en cada punto, pero quiero seguir. Pero a mí, por lo menos, me hace pensar también. Si yo también estoy luchando por caminar al paso de Dios, por ejemplo, lo que el Señor me está pidiendo. Y yo creo que cada uno sabe perfectamente lo que el Señor le pide. Y conoce sus limitaciones. Y conoce perfectamente lo que le cuesta y dónde tiene que poner la lucha. Había caminado admirablemente al paso de Dios, sin reservas ni demoras. Y el Señor, siempre celoso de las almas predilectas, sigue diciendo, no se dejó ganar la mano en largueza. En medio de los barruntos de amor le fue colmando de gracias. Era el joven sacerdote consciente de la secreta operación de los favores extraordinarios que recibía, aunque no todos, aunque no de todos, quiero decir, y de la serenidad y buen humor que comunicaba en torno suyo, y de sus dotes como consejero y guía de almas. Es decir, que todo el Señor le ha ido llevando, como Él es consciente de muchas de las gracias, aunque no de todas, dice, y también de cómo el Señor había hecho que tuviera ese carácter, forma de ser, virtudes que le han hecho que sea tan atractiva la figura de esa persona. Notaba la mano de Dios en la entereza frente a las adversidades, en la eficacia apostólica de su palabra, en la docilidad con que se plegaban al calor de su ministerio sacerdotal los pobres y los enfermos del patronato. Notaba la mano de Dios. Los niños o los universitarios. Parecía como que los obstáculos se allanasen a su paso y le fuesen marcando una ruta que le acercaba a un querer divino largamente soñado y presentido. O sea, la situación, digamos que la descripción que hace de todo esto parece que es tiene una claridad. Es decir, ¿qué ha pasado hasta entonces en la vida de San José María para que llegue ese momento en el que Dios le hace ver? Pues todo esto. Es una manera de escribirlo, evidentemente. Al fin, su incesante clamor Domine ut videam, Domine usit, había alcanzado la cima desde donde divisar un plano divino que no venía de ayer, ni de 10 años antes, sino de la eternidad del amor de Dios. Ahora el corazón de aquel joven sacerdote era como el botón de una flor a punto de reventar. Es decir, la descripción creo que me parece fantástica, pero es todo como llevándonos a ese momento en el que nuestro Padre lo describe de una manera muy clara, ¿no? Decía aquello de que no había más que gracia de Dios, 26 años y buen humor. Pero una vez más, decía, se ha cumplido la parábola de la pequeña simiente y hemos de llenarnos de agradecimiento a nuestro Señor. Todos los acontecimientos en su vida están dirigidos a ese momento. Y justo en ese momento es el que Dios ha elegido. Antes no, ahora sí, le decía hace un momento. De ahí la importancia de ese momento fundacional que nosotros hemos celebrado hace unos días y que en el fondo celebramos todos los días.
Porque todos los días, tú y yo, al levantarnos, le decimos al Señor, serviré. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y lo repetimos al final del día. Y lo actualizamos un montón de veces durante el día. Porque cada acto de amor que hacemos, en una norma, en un esfuerzo por hacer bien las cosas, en el trabajo, en el apostolado, en la vida de familia, en el trato con los demás, es siempre un decir al Señor, aquí estoy, Señor. Nosotros vivimos de esa luz fundacional, que se ha hecho realidad en la historia, como dice aquí Vázquez de Prada, con una realidad que viene no de 10 años, sino de toda la eternidad, porque el Señor ha esperado ese momento también, porque el Señor ha querido que en ese momento pues recordar a los hombres el mensaje que quiso transmitir a nuestro Padre, al cual preparó de esa manera, para que llegara ese momento en el que Él pudiera decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y decía él, además, que nunca se habían apagado en su corazón las campanas que escuchó en ese momento de la luz fundacional, porque siempre estaba presente, de alguna manera, es una manera expresiva de decirlo, siempre estaba presente esa llamada de Dios, ese carisma. En tu alma y en la mía, nunca se tiene que apagar ese momento en el que vimos al Señor. Le dijimos al Señor que sí. Aquí estoy, Señor. Pasarán los años y muchos de vosotros ya han pasado muchos de fidelidad, de entrega, de amor a Dios, de dificultades, de pasarlo a veces mal, de situaciones en las cuales uno, pues casi, iba a deciros, le dan ganas de tirar la toalla. Pero recordamos ese momento, aquello que dice también el Apocalipsis, aquello de la primera caridad, el primer momento, y no podemos otra cosa que decir al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Serviré. Tú, Señor, has respondido a mi llamada, a mi deseo, a mi querer ver. Recibí, dice casi el primer texto que se tiene, donde nuestro Padre describe el momento ese, 3 años después, recibí la iluminación sobre toda la obra. Mientras leía aquellos papeles, conmovido, me arrodillé. Estaba solo en mi cuarto, entre plática y plática. Di gracias al Señor. Y recuerdo, con emoción, el tocar de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. A mí siempre me ha hecho pensar, al leer este texto, qué es lo primero que hace nuestro Padre cuando recibe, San José María, cuando recibe la iluminación sobre toda la obra. Conmovido, me arrodillé. Es el cuadro, representa ese momento el cuadro que se puso allí en esa parroquia, precisamente, una capilla para San José María. Es decir, es tan consciente de aquello es una cosa de Dios que conmovido está ante lo sobrenatural, lo primero que le sale del corazón es arrodillarse, porque ante Dios y ante el querer de Dios, tu actitud y la mía tiene que ser esa. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y lo hacemos, digamos, con esa actitud incluso física de rodillas, porque es un acto de adoración, de alabanza a Dios, como es nuestra vida entera. Tu vida y la mía, un acto de adoración a Dios. Por eso pienso que nuestro Padre, con ese corazón que tenía, decía, ¿no?, que ante el espíritu de la obra, ante lo que había vivido, ante tantas cosas que habían sido, pues, que eran ya en su vida, pues, motivo de agradecimiento y de tal cosas tan admirables, decía, contemplo la obra y me quedo abobado.
Ese término lo cogió también después, como recordáis, don Javier, y nos habló mucho de esto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, al pensar en estas cosas, nuestra conclusión tiene que ser, pienso, qué bonita es la obra. La belleza, darnos cuenta de la belleza de nuestra vocación, como la de tantas otras vocaciones, porque son cosas de Dios. Y Dios es el pulcro, la belleza. Y a ti y a mí, si somos fieles, el Señor nos da esa alegría de la entrega, la consecuencia del gastarnos, la consecuencia de que todos los días demos esos pasos de entrega, de que todos los días llevemos, pues no arrastrando, sino con alegría, todo lo que significa nuestra vocación. Esto es una maravilla. Y entonces descubrimos que sí, que cuesta, que resulta a veces difícil, pero que en el fondo, si lo miramos con los ojos de la fe del que quiere ser fiel, descubrimos la belleza, la hermosura de la vocación. Un mensaje, un espíritu que está enraizado en el Evangelio, que lo único que quiere es servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida. Así lo decía nuestro Padre. Y esa es la vida tuya y la mía. No tenemos otra razón de nuestra vida más que esa. Por eso hemos sido elegidos por el Señor, para ser fieles y servir a la Iglesia a través de nuestra vocación. Haremos muchas cosas buenas, y las estamos haciendo. Transmitiremos el espíritu de la obra. En el fondo, lo que nosotros vivimos no es simplemente, no transmitimos, entendedme esto, no transmitimos simplemente una serie de conocimientos que tenemos, una serie de el espíritu que más o menos conocemos a fondo y lo transmitimos a nuestros amigos, a los supernumerarios, a los cooperadores, a los que se acercan a nuestros apostolados, a nuestros amigos en la universidad, donde sea. No transmitimos solamente porque conocemos un espíritu, sino porque lo vivimos. Yo pienso que la herencia más bonita que nos ha dejado nuestro Padre, muchas cosas, pero también es una manera de verlo por mi parte, no es solamente una serie de documentos escritos, cartas que son maravillosas, o predicación o mil cosas, sino su propia vida y la vida nuestra, que deja al mundo también la fidelidad de nuestro Padre, la vida de cada uno de sus hijos y de sus hijas. La vocación, el espíritu de la obra, hecho realidad en nosotros, hecho carne. De ahí que ese mensaje, ese espíritu sea nuestra propia vida, el ejemplo, lo que hacemos, nuestras luchas y nuestras derrotas, por supuesto. También, porque son parte de la vida de los hombres, porque no hay hombres perfectos en la tierra. Nuestras derrotas, las tuyas y las mías y las tuyas, las de todos los hombres, y nuestra lucha. Y nuestro volver a empezar. Y nuestro decir al Señor todos los días, aquí estoy, Señor, porque tú me has llamado. Serviré. Podemos hacerlo o decirlo con más o menos ganas, con más o menos entusiasmo, con más o menos amor. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Fueron unos instantes, describe, de indescriptible grandeza. Ante su vista, dentro del alma, aquel sacerdote, en oración, vio desplegado el panorama histórico de la redención humana, iluminado por el amor de Dios. En ese momento, de manera indecible, captó el meollo divino de la excelsa vocación del cristiano que, en medio de sus tareas terrenales, era llamado a la santificación de su persona y de su trabajo. Con esa luz vio la esencia de la obra, instrumento aún sin nombre,
destinado a promover el designio divino de la llamada universal a la santidad y como de la entraña de la obra, instrumento de la Iglesia de Dios, irradiaban los principios teológicos y el espíritu sobrenatural que removerían a las gentes. Con inmenso pasmo, entendió en el centro de su alma que dicha iluminación no sólo era respuesta a sus peticiones, sino también la invitación a aceptar un encargo divino. A mí me parece que esto es algo que el Señor hace con nosotros también, ¿no? Y nos está invitando a algo divino. Y acaba diciendo el texto que te he leído de Vázquez de Prada. Enseguida la torrencial efusión de la gracia invadió al sacerdote en ese sentimiento de singular inquietud que experimentan las almas ante la presencia soberana del Señor. Y al desencadenarse en la conciencia de la criatura el temor y el miedo, oye el alma un no temas, confortante. No temas. Evidentemente porque aquello era grandioso, ¿no? Aunque su padre tiene una iluminación donde ve todo, pero no sabe cómo. Es un instante que después se va poniendo, evidentemente, se va desarrollando, se va articulando, conforme pasan los años y conforme él va diciendo al Señor que sí. No sé, es difícil describir ese momento porque nuestro padre tampoco lo describió mucho. Es una cosa que quedó en su corazón, pero que defendió, evidentemente, porque allí claramente él tenía la conciencia clara de que aquello era algo de Dios. Algo de Dios. Por eso nuestro padre pelea con tanto esfuerzo, ¿no?, el carisma fundacional, para que después, cuando aquello se articula jurídicamente, sea lo que Dios quiso. Por eso nuestro padre da la batalla de la formación, para que también quienes le sucedieran y los que van después y nosotros tuviéramos el espíritu genuino, lo que Dios quiso, no otra cosa. Por eso nuestro padre, nuestro padre comunica a tantas personas y tiene ese carácter también tan apostólico de llevar. Porque le corre prisa en el corazón también que aquello que ha recibido del Señor llegue a muchísimas almas, al mundo entero. Que no se queden unos cuantos, sino que llegue y lanza por toda la tierra a muchas personas, a sus hijos, a quienes han recibido esa vocación, para que lo transmitan. Y lo hace también con nosotros. Y espera de ti y de mí también que nosotros sepamos comunicar esa luz fundacional de la que vivimos, que se ha hecho realidad en la vida de tantos hombres y mujeres, que después seremos como seamos, tendremos tantos defectos, y a veces incluso podemos no ser fieles, pero está ahí. Dios, nuestro Señor, tu Señor, has querido contar con nosotros, con cada uno de nosotros. Tu Señor, has querido contar con mi vida y conoces perfectamente también cómo es mi corazón y conoces mis defectos y con ellos me has elegido. Y me has hecho partícipe también de esta realidad tan hermosa. Y me has dado la vocación para que yo pueda también transmitir esto a otras personas. En esa luz fundacional estábamos todos. Y los que vendrán a lo largo de los siglos. Es algo de Dios. Es algo de Dios. Queda aquel día en una luz en el corazón de San José María, de nuestro Padre, que va llenando toda su vida,
que se va desarrollando con el tiempo. Pero ya está en la tierra. Ya los hombres van a empezar a oír hablar de la santidad en medio del mundo, de poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Y eso después quienes le siguen y quienes le hemos seguido después de generaciones y los que le seguirán. A ti y a mí también nos ha tocado ese encargo, ¿no?, de conservar ese espíritu, de transmitirlo genuinamente, mejor dicho, de vivirlo. Porque lo que transmitimos, cuando das una charla, cuando atiendes a una persona, cuando vives, cuando lo que sea, es lo que vives, lo que vivimos, no otra cosa. Insisto, también con nuestras derrotas, también con nuestros defectos, porque no somos perfectos. Esto daría para mucho más, pero vamos a ir parando ya, terminando nuestra oración. Somos conscientes, tú y yo, ¿no?, muy conscientes de que la obra es algo de Dios. Es algo de Dios. Si no, podemos pensar, ¿qué hacemos aquí ahora? ¿Qué hacemos aquí ahora, no? Que la obra es de Dios. Por eso, una de las actitudes que tenemos que tener, ya lo veremos después en otra meditación hoy, también es Señor, si esto que tú me has pedido a través de la vida santa de nuestro Padre es algo tuyo, ayúdame a vivirlo como hijo tuyo, la filiación divina. Y además, Señor, ayúdame a ser consciente de que lo que tiene que salir de mi corazón es una acción de gracias. También saldrá. Todas aquellas cartas escritas por don Álvaro, por don Javier, después por el Padre, ¿no?, pero que se referían a aniversarios de la obra, empezaban siempre de la misma manera. Gracias tibi Deus, gracias tibi. Acción de gracias también con obras. Eso sale del corazón, ¿eh? Estamos tan contentos, tan felices, lo cual evidentemente no quita, no hace que no haya cruz, ¿eh? Estamos tan felices, tan contentos con lo que el Señor nos ha pedido, con lo que el Señor espera de nosotros, ¿no?, que lo que sale del corazón es siempre una acción de gracias. No puede ser de otra manera. La acción de gracias de un hijo de Dios. De un hijo de Dios. Nos paramos, por tanto, ahora también en la Santa Misa, para darle gracias al Señor, que es lo que es la misa, una acción de gracias. Y lo hacemos, yo creo también, pues, mirando a la Virgen, nuestra Madre, que siempre está presente en la vida de la obra, desde el primer momento. Y que ha sido siempre para nosotros, para nuestro Padre, para quienes les han cedido, para ti, para mí, ¿bien? Ha sido el refugio donde nos hemos escondido, nos hemos acogido cuando hemos vivido momentos de dificultad, y siempre. La obra no sería lo que es sin la Virgen, evidentemente, por decirlo de alguna manera. Por eso todos los días escuchamos, ¿no?, Santa María, esperanza nuestra, asiento a la de sabiduría, ruega por nosotros. Fijaos, incluso esa jaculatoria con la que acabamos todos nuestros actos, no nos podemos acostumbrar a ella, porque dice mucho. Dice que cuando nos reunimos en el nombre del Señor. Cuando hacemos la oración juntos, lo hacemos en el nombre del Señor. Cuando lo hacemos el Ángelus, cuando estamos, lo que sea, ¿no? Y terminamos cada acto diciendo a la Virgen esto: esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Puesta a nuestra Madre, ¿qué es eso? Le pedimos tú y yo al acabar nuestra oración que proteja nuestra vocación y que nos haga siempre fieles.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.